Seguro ya conoces el poder del aceite de ricino en el ombligo, pero lo que sucede cuando lo mezclas con una pizca de bicarbonato de sodio es algo que la industria de las cremas caras no quiere que sepas. En solo 3 días, esta mezcla maestra puede hacer por tus rodillas, tus lumbares y tus manchas en la piel lo que ningún suplemento costoso ha logrado. Hoy no solo te revelaré la receta exacta, sino el protocolo de aplicación que penetra profundamente en los tejidos, obteniendo un alivio casi que de inmediato. Si te quedas hasta el final, te daré el tip de oro para potenciar este remedio usando algo que todos tenemos en casa. Empecemos. Muchos me han escrito diciendo que el aceite de ricino solo les funciona a medias. El problema no es el aceite, es la absorción. El bicarbonato de sodio actúa aquí como un vehículo queratolítico. ¿Qué significa esto? Que abre los poros y suaviza la capa externa de la piel para que el ácido ricinoleico del aceite no se quede en la superficie, sino que llegue al cartílago y al origen del dolor. Esta mezcla es ideal si sufres de artritis en las manos, dolor de rodilla al subir escaleras o si tienes esas manchas oscuras que parecen no quitarse con nada. Vamos a la ciencia rápida, porque entender esto hará que lo aplicas mejor. El aceite de ricino es un antiinflamatorio natural por excelencia, pero es muy denso. El bicarbonato tiene un pH ligeramente alcalino que interactúa con la piel eliminando las células muertas que bloquean la entrada del aceite. Al unirlos, creamos una cataplasma de química natural. Además, para quienes buscan el beneficio estético, el bicarbonato ayuda a exfoliar mientras el ricino hidrata profundamente. Esto evita que la piel se irrite, algo que suele pasar con otros remedios caseros. Es el equilibrio perfecto, uno limpia y el otro sana. Al unirlos hoy, no estamos inventando nada nuevo, estamos rescatando una preparación antigua y potente para traerlo a la comodidad de tu casa. Preparación y protocolo paso a paso. Presta mucha atención a las proporciones porque la textura es clave. 1. Ponemos 2 cucharadas soperas de aceite de ricino prensado en frío. Asegúrate de que sea puro. 2. Añadimos 1 cucharada de bicarbonato de sodio. 3. Mezclamos hasta que parezca una crema dental blanca. Antes de aplicar esta mezcla, hay un detalle que puede marcar la diferencia entre un remedio que funciona y uno que no: la calidad de tus ingredientes. Primero, asegúrate de que tu aceite de ricino sea prensado en frío y, muy importante, libre de hexano. El hexano es un químico que se usa a veces para extraer el aceite y no queremos eso en nuestra piel. En cuanto al bicarbonato de sodio, lo ideal es que sea de grado alimentario o farmacéutico. ¿Por qué? Porque es mucho más fino, se mezcla mejor con el aceite y es menos probable que cause irritaciones innecesarias. Recuerda, estamos tratando tu salud y usar ingredientes puros es el primer paso para una recuperación real. Ahora sí, continuemos con el protocolo de aplicación. Para el dolor articular, aplica una capa generosa. No solo la frotes, deja que la pasta repose. Aquí viene el secreto: cubre la zona con un trozo de tela de algodón o franela. Este vendaje natural debe permanecer en la zona por al menos 40 minutos. Si el dolor es muy intenso, puedes dejarlo hasta 2 horas mientras descansas. Una vez pasado el tiempo en las articulaciones, retira la tela y limpia el excedente con una toalla humedecida en agua tibia. El agua tibia ayudará a relajar aún más los músculos y retirará el aceite de ricino, que es muy denso, sin dejar sensación pegajosa. Para las manchas en la piel, usa un hisopo y aplica la pasta solo sobre la mancha. Este tratamiento es nocturno, déjalo actuar toda la noche mientras duermes. Al despertar, es vital que retires los restos con abundante agua fría para cerrar los poros y evitar que el bicarbonato cause sensibilidad con la luz del sol. Recuerda que en tus comentarios siempre mencionas que la constancia es lo que da resultados. Este protocolo debe hacerse por 3 noches seguidas para notar el primer gran cambio. Muchos me preguntan, ¿mancha la ropa? Sí, el aceite es muy denso, por eso insisto en usar la franela o una tela vieja. Muchos de ustedes me preguntaron en el video del aceite de ricino si se podía usar para el acné. Aquí hay que ser muy responsables. Si tienes un brote activo con granos inflamados, no lo uses. En ese estado, tu piel necesita respirar y el aceite de ricino es demasiado denso. En un poro que ya está infectado y obstruido, aplicar una capa de aceite puede sellar la bacteria dentro, empeorando la inflamación.
Además, el bicarbonato puede irritar una piel que ya está roja y sensible por el acné. Sin embargo, si ya no tienes granos, pero te quedaron manchas oscuras o cicatrices, esta mezcla es ideal. El bicarbonato ayuda a remover la piel pigmentada y el aceite de ricino estimula la regeneración del tejido para suavizar la cicatriz. En ese caso, úsala como explicamos, solo sobre la marca, de forma localizada, para que el poder regenerador del aceite limpie esa huella que dejó el acné. ¿Se puede guardar la mezcla? Lo ideal es hacerla al momento. El bicarbonato tiende a asentarse y pierde esa textura abrasiva suave que necesitamos para que el aceite penetre. Haz solo lo que vayas a usar cada noche. Advertencias de seguridad. Antes de que corras a preparar esta mezcla, por favor, escucha estas 3 advertencias de seguridad que son fundamentales para que tu experiencia sea solo positiva. 1. La prueba del parche. Nunca, bajo ninguna circunstancia, apliques un remedio nuevo en una zona grande sin antes probarlo en la parte interna de tu codo y espera 24 horas. Si ves renojecimiento o sientes picazón, esta mezcla no es para ti. 2. Exposición al sol. Si usas esta mezcla en el rostro para las manchas, recuerda lo que dijimos, lávate muy bien al despertar. El bicarbonato puede dejar la piel sensible y si sales al sol sin retirar los restos o sin usar protector solar, podrías causar el efecto contrario y generar una mancha nueva. 3. Pieles con rosácea o sensibilidad extrema. Si tu piel se irrita con facilidad o tienes rosácea, es mejor usar el aceite de ricino solo, sin el bicarbonato, para aprovechar su efecto calmante sin riesgo de irritación. Tu salud es lo más importante y en Salud Natural queremos que sanes de forma segura. Por último, el tip de oro final. Y ahora, el tip de oro que aprendí de los testimonios de nuestra comunidad: si usas esta mezcla para dolores fuertes en rodillas o espalda, después de cubrir con la tela, coloca una bolsa de agua caliente encima por 15 minutos. El calor expande los vasos sanguíneos y hace que la mezcla penetre un 50% más rápido. Es como un tratamiento de spa profesional, pero en tu sala. Este remedio ha ayudado a miles a recuperar la movilidad y la confianza en su piel sin gastar una fortuna. Si te ha gustado, suscríbete a Salud Natural y activa la campanita, así no te perderás nuestros próximos videos. Dime en los comentarios, ¿desde qué país me ves y qué dolor quieres que tratemos en el siguiente video? Te leo en los comentarios. Lo que tú compartes nos ayuda un montón a todos. Recuerda, lo natural siempre será la mejor medicina. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.